Bueno, pasamos al segmento destinado a la economía. Saben ustedes, lo compartíamos la semana anterior, el dato inflacionario a nivel país que difundió el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que mostró una desaceleración para el mes de septiembre, y en el día de hoy se conoció el dato también correspondiente al noveno mes del año por parte del IPEC, el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos, que marca inclusive una disminución por debajo de lo que es la media nacional, tema que vamos a conversar, y para ello lo tenemos a Facu González aquí compartiendo el set en el estudio. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo te va? Muy buenas noches de martes. Estaban las miradas puestas en el dato de inflación de septiembre, 3,1% la inflación en la provincia de Santa Fe, de acuerdo al relevamiento que hace el IPEC. Por debajo, como bien dijiste, de los números a nivel nacional, ese 3,5%. Lo cierto es que es la inflación más baja desde diciembre del 2021. Sí. También hay que retroceder más de 30 meses hacia atrás para encontrar un mes donde en la provincia de Santa Fe la inflación estuvo por debajo de la marcha de los precios del mes de septiembre. Es un buen dato, teniendo en cuenta lo que viene en materia de precios. ¿Por qué lo que viene? Porque en el medio este 3,1% lo podríamos comparar tranquilamente con el dato de septiembre del 2023. En septiembre del 2023 en la provincia de Santa Fe la inflación corría al 12,5%, con alimentos principalmente subiendo cerca al 15%. Bueno, en esta oportunidad 2,9 en Santa Fe. Por debajo de inclusive el promedio de los precios, 2,9 es uno de los rubros que estuvo aumentando por debajo del promedio. Los rubros que más subieron están relacionados a los servicios, sobre todo educación. Sorpresa, 6,2%. Muy por arriba del promedio de ese 3% que fueron los precios solamente en el mes de septiembre. Educación, salud, 5,9%. Bueno, acá me parece que el tema salud está relacionado, muy vinculado al precio, no solamente de los medicamentos, sino también del precio del sector de medicina privada en Santa Fe, que tal vez no recae en todos los bolsillos, pero sí cada vez más en muchas familias que tienen la cobertura de salud privada y que tienen que validar aumentos de cuota muy por arriba de la inflación. No nos vayamos de este ítem en particular porque en el día de hoy se termina comunicando oficialmente de parte de la medicina privada que el ajuste para el mes de octubre va a estar cercano al 5 al 7% promedio. Promedio. Puede ser más o puede ser menos. Estamos hablando prácticamente del doble de lo que marca la inflación. Ojo con este rubro que hoy está comandando los aumentos si tenemos en cuenta cuáles son los sectores que están teniendo mayor nivel de incremento y vienen motorizando el ritmo de la inflación en la Argentina. Que es cierto, el rubro de alimentos y bebidas, que es el que representa mayor nivel de peso específico en la construcción del índice de cómo se construye el dato de inflación, alimentos y bebidas, al subir por debajo del promedio te termina arrastrando hacia abajo el índice. Otra situación hubiese sido diferente si los alimentos suben el 5%, evidentemente la inflación se originaría hacia ese sentido. Bueno, y vivienda y servicios básicos, acá tampoco hay sorpresas, el tema de las tarifas, 5,7%. Sorprende, por ejemplo, en el año, en los primeros 9 meses, la foto que está dejando en materia de precios, también muy relacionado como la marcha de la inflación a nivel nacional, 100% la inflación en los primeros 9 meses en la provincia de Santa Fe. Los precios, ¿eso qué significa? Que se te duplicaron. Sí, nadie tuvo un aumento de salario del 100%, por ejemplo. ¿No? Sí, para utilizar un poco el ejemplo de entender por qué muchas veces termina quedando sabor a poco, ese 3,1% de inflación es una buena noticia, pero el salario termina siendo muy imperceptible. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que en los 9 meses los precios se duplicaron y los salarios no sucedió lo mismo. Para poner un ejemplo, si cobrabas 500.000 pesos en diciembre, para equiparar el poder de compra, o sea, no perder capacidad de poder adquisitivo, tendrías que estar hoy teniendo un nivel de ingresos cercano al 1.000.000 de pesos para tener el mismo aumento que simplemente corrieron los precios, que fue del 100%. Todavía muy elevada, sigue siendo principalmente asociado a lo que dejó la última parte del 2023 y esta primera parte del 2024, la interanual, que está corriendo a un ritmo cercano al 212%. Ahí con los precios no es que se duplicaron, se te triplicaron en el último año, si tenés en cuenta, desde septiembre del año pasado a septiembre de este 2024, todavía un panorama complejo en materia de precios. Es cierto que se empezó a consolidar por debajo fuertemente del piso del 4% de la inflación. Si corre de acá en más con un 3% de inflación, llegás a terminar el año este 2024 simplemente por ese 100 que ya tenés acumulado en septiembre, le sumás octubre 3,
noviembre y diciembre, también corriendo al 3%, llegás al 120% de inflación en el 2024. Facu, quiero preguntarte porque en las últimas horas se vino hablando mucho de la cuestión vinculada a los servicios. Vos lo mencionaste, lo deslizaste al pasar. ¿Qué es lo que va a pasar con las tarifas? Porque había previsto una audiencia pública para el día 5 de noviembre. El gobierno hoy, de alguna manera, recogió el guante. Y esto yo te pregunto si tiene que ver estrictamente con lo que ha sido el comportamiento del IPC de los últimos meses, que hace mantener cierta expectativa por parte del Poder Ejecutivo. Sí, directamente, y el gobierno tampoco lo niega, directamente lo termina confirmando, producto de que va a hacer revisiones específicas, mucho mayor gradualismo para no perder el terreno ganado en la marcha de los precios. Para tomar un ejemplo, el tema servicios subió casi 178% en el último año. En 9 meses. Sí. Eso significa que hubo una recomposición tarifaria. ¿Cómo se nota? Principalmente el Estado Nacional retirando cuota de subsidio y trasladando a la tarifa que termina pagando el consumidor. Eso impactó de lleno en el rubro clave, que es los incrementos que miden el seguimiento de la energía eléctrica, o sea, quiere decir de la luz, del gas, del agua y los servicios relacionados principalmente con servicios públicos, que han aumentado muchísimos. Esta nueva recomposición era una audiencia pública que se tenía que dar el 5 de noviembre para los aumentos en una partecita de la energía, que es el transporte. Representa un 1,5% del precio. Es marginal, pero lo que hizo fue patearlo hacia adelante porque no puso una fecha. Dijo, se suspende la audiencia pública para definir las nuevas tarifas que iban a estar vigentes desde enero en adelante, que después iban a terminar impactando en el precio de la luz, de la energía eléctrica, que sabemos que también es un ponderado porque, por ejemplo, si sube la luz no solamente en el sector doméstico, sino también en el sector productivo. Por ejemplo, el tema del consumo que hacen las industrias, los comercios y, por supuesto, el resto del universo productivo, que evidentemente se transforma como un costo que también le pone presión a los precios. Hasta ahora se suspendió este nuevo aumento. Y relacionado con el precio del gas, ojo con respecto al gas, porque había un corte, hicieron un corte, acá la Secretaría de Energía hizo un corte y hay probablemente 1.400.000 familias que no hicieron en tiempo y forma. Son muchísimos titulares de gas, de red natural en todo el país, 1.400.000 que no hicieron el registro de acceso a los subsidios económicos, el RASE, que había tiempo hasta el 4 de septiembre, si mal no recuerdo. Bueno, todo el universo es 1.700.000, solamente 300.000 los hicieron que tienen la tarifa social. Ahora, ¿esto no se extendió hasta fin de año? Esto no se extendió, sí existe la posibilidad de que continúen automáticamente, porque lo que sucede a partir de ahora va a tener que definir la Secretaría de Energía si no hiciste el subsidio, pero ya estabas principalmente en el sistema, porque eras considerado, y estamos hablando no para el universo de altos ingresos, que no va a tener más subsidios, ni tampoco el segmento medio. Estamos hablando del grupo N2, los de segmentos más bajos, que no alcanzan a tener un nivel de ingresos al menos de una canasta básica, y aquellos sectores más vulnerables que tienen una tarifa social. Bueno, también había que hacer este registro y no se hicieron, la gran mayoría no lo hizo, 1.400.000 personas que podrían estar dentro de este beneficio de sostener más fuerte los subsidios, y que a partir de ahora está la pelota de parte de la Secretaría de Energía, que dice, como no se hizo, tranquilamente podríamos ir eliminando gradualmente, pero sabemos que es un sector que tenemos que cuidar porque si se elimina es vulnerable. Muy vulnerable, principalmente con respecto al pago, de cómo puede llegar a impactar en los bolsillos de estas familias. Así todo, en un panorama también muy adverso desde el punto de vista de la fragilidad, no solamente social, sino también de los bolsillos en Argentina. Bien. Es un buen dato que la inflación esté caminando un ritmo del 3% mensual, sobre todo si lo comparamos contra los meses anteriores. Hoy ya no tenés un atraso en el combustible, no tenés un atraso en temas tarifas, o por lo menos una recuperación importante. Este 3% es mucho más sólido porque no se generó en base a acuerdos o consensos de precios, son precios libres que puso principalmente cada uno del sector productivo, pero claro, hay un precio de esa calecita de la rueda de los precios que viene muy golpeado, que es el tema de los bolsillos y los salarios, que evidentemente acusan recibo y hacen que esto termine siendo una mejora imperceptible. Buena noticia por lo menos para aquellos contratos que estaban vinculados a la inflación, por ejemplo el tema de los alquileres, que en el mes de septiembre subieron 10%. Es un rubro que tal vez no está en la primera plana, hay que revisar un poco el índice, pero 10% subieron los alquileres solamente en el mes de septiembre en Santa Fe. Ojo con ese dato también, que hace al bolsillo, tal vez no de todos los ciudadanos, pero sí de una gran cantidad.